Muy bien, estamos estudiando el capítulo 9, Hechos capítulo 9, y hemos estado viendo la semana pasada, de hecho, vimos la conversión de Saulo, este hombre que parecía ser un hombre indomable, este hombre con un corazón muy duro, este hombre que quería deshacerse de la iglesia completamente, quería desarraigar ese camino que le llamaba él, que era el camino de Cristo, y vimos cómo él consiguió cartas del concilio y de los principales sacerdotes para ir hasta fuera de Jerusalén a perseguir a los cristianos, a perseguir a aquellos que habían profesado fe en Cristo. Vimos cómo en el camino algo sucede. Iba él por el camino y se le apareció una luz refulgente, nos dice la palabra de Dios en el cielo, y lo hizo caer a tierra. Y él escuchó unas palabras que le decían: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? El Señor Jesucristo, pudimos ver, toma la persecución de su iglesia como algo personal. La iglesia es su esposa, la iglesia es aquello por lo que él pagó con su propia sangre. Y al Saulo en este tiempo, perseguir a la iglesia, Jesucristo lo toma como algo personal y le dice: ¿por qué me persigues? Pablo inmediatamente pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Y el Señor le empieza a dar un relato acerca de cómo todo lo que ha estado sucediendo son como un aguijón que ha estado tratando de usar el Señor para guiar a Pablo hacia el camino en el que él quería que fuera. Queda ciego Pablo en esa experiencia. El Señor manda a Saulo, todavía es Saulo, manda a Saulo a que entre a Damasco y le dice que se vaya a una calle que se llama La Derecha en el versículo 11. Y le dice que busque la casa de Judas y que ahí va a encontrar que vaya y busque a Ananías. Y a Ananías lo envía a esa calle La Derecha y le dice que busque a Saulo de Tarso en esa casa de Judas, porque él le ha dado una visión. Y el hermano Ananías primero se siente un poco temeroso de ir a buscar a Saulo, pero habiéndole explicado el Señor lo que quería que hiciera, decide ir. Él impone sus manos sobre él, ora por él y le caen escamas de los ojos a Saulo y es salvo, recibe al Señor. Hoy, comenzando con el versículo 20 de Hechos 9, vamos a ver cómo una vez que Saulo acepta a Cristo, una vez que él es salvo, cómo Cristo inmediatamente empieza a usarlo y cómo Saulo inmediatamente se da a la tarea de hacer aquello para lo que el Señor lo había llamado. Entonces comenzamos a leer ahí en el versículo 20, en donde dice: enseguida Pablo, noten que ahora ya lo llaman Pablo, comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Noten por favor aquí que lo que él había rechazado rotundamente, lo que los judíos rechazaban rotundamente, que era la noción de creer o de darle cualquier validez al hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, ahora Pablo no solamente lo está predicando, sino que está afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Y noten también la urgencia con la que Pablo comenzó a predicar. Inmediatamente, en cuanto esas escamas de sus ojos caen, inmediatamente en cuanto él es sanado, inmediatamente en cuanto él es restaurado, lo primero que hace es ir a predicar en las sinagogas. Las sinagogas eran donde se reunían los judíos, así es que lo podríamos llamar a la misma boca del león. Fue y se metió en la misma boca del león, fue y predicó a aquellos que más se oponían al evangelio, fue a predicar a aquellos que más se oponían a la noción de que Jesús era el Hijo de Dios. Y note que dice: afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Saben qué? Al evangelio se le llama las buenas nuevas. ¿Sí? Eso es lo que evangelio quiere decir: buenas nuevas, buenas noticias. Y cuando uno tiene buenas nuevas que dar, cuando uno tiene buenas noticias que dar, cuando uno tiene un mensaje sumamente positivo que dar, la verdad es que no se puede uno quedar callado. Es necesario contarlo. ¿Sí? Si nos sacáramos la lotería
y ganáramos el premio mayor de la lotería, estoy casi seguro de que inmediatamente empezaríamos a hablarle a toda nuestra familia para decirle que nos sacamos la lotería y cuánto nos sacamos y si lo vamos a tomar todo en una sola cantidad o si lo vamos a distribuir por los próximos 5 años y queremos darle todas las noticias a todo. Cuando a nuestra esposa, los que estamos casados, fuimos con ella al hospital para tener a nuestros bebés y ellos nacieron, en cuanto nacieron, quisimos darle la noticia a todo mundo, quisimos decirles que había nacido bien, cuánto había medido, qué tanto había pesado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hermanas que están casadas, cuando su príncipe azul finalmente se arrodilló delante de ustedes y sacó ese anillo de compromiso y les pidió que se casaran con él, estoy seguro que en cuanto ese anillo fue puesto en su dedo, estaban ansiosas por ir a decirle a todo mundo, especialmente a su papá, ¿verdad? Que ya le había propuesto matrimonio, que ya no tenía por qué preocuparse. Y a su mamá le empezó a decir que necesitaba su consejo, y a sus amigas empezó a pensar en quién iba a ser su madrina de honor, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando tenemos buenas nuevas no podemos quedarnos callados, es necesario contarlas. No hay mejor buena nueva que el Hijo de Dios ha venido a esta tierra a buscar y salvar lo que se había perdido, entre lo cual me encontraba yo. Y no puedo ni debo quedarme callado. Debo siempre buscar la oportunidad de decirle a todo mundo lo que Él ha hecho en mí. Y eso es precisamente lo que Pablo hace. Eso es exactamente lo que Pablo hace. ¿Sí? Y todos sabemos quién era Pablo cuando era Saulo, ¿verdad? Se oponía al mensaje, se oponía a las buenas nuevas, no quería recibirlas. Pero una vez que las recibe en su corazón y está completamente convencido por el Señor de que las buenas nuevas del Evangelio eran la verdad, no puede quedarse callado. Así nosotros también no debemos ni podemos quedarnos callados. El destino eterno de mucha gente está de por medio. Y si no damos esas buenas nuevas, entonces nosotros estamos contribuyendo a que esas personas no tengan la oportunidad de decidir. No estamos contribuyendo a que se vayan al infierno, no me vaya a malentender. Nadie se va a ir al infierno porque otra persona quiere que se vaya al infierno, porque lo que una persona hace o deja de hacer. Pero no le estamos dando la oportunidad de que vea las evidencias y de que tome una decisión acerca de si quiere o no quiere irse al infierno. Entonces debemos hablar, tenemos que hablar. Y noten lo que sucedió en el versículo 21. Y todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Noten por favor cómo lo describe la versión Reina Valera contemporánea. ¿Acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Ese era precisamente el propósito de Pablo. Ese era lo único que tenía en su mente y en su corazón: exterminar a los cristianos, exterminar a los que invocaban el nombre de Jesús. Y podemos ver que esa tendencia a querer exterminar a los que creen en el nombre de Jesús no ha quedado atrás en la historia. No hemos llegado al punto en el que el mundo lo acepta, en el que el mundo nos acepta a nosotros, aun porque somos cristianos. Nos rechazan de la misma manera en que lo rechazaron a ellos en aquel tiempo y quisieran exterminarnos. Si pasa en el Medio Oriente día con día con día. Los cristianos están queriendo ser exterminados. Todavía no ha llegado aquí esta situación, pero ¿saben qué? ¿Cuál es la ideología o cuál es la manera de creer, la fe más perseguida aquí en Estados Unidos de todas las formas de creer? El cristianismo. Y quisieran erradicarlo. ¿Sí? Quisieran deshacerse de él, quisieran deshacerse del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el que trae el poder de Dios. Ahora, lo disfrazan, ¿verdad? ¿Alguna vez han visto esa calcomanía que dice coexist, que tiene los símbolos de todas las religiones? Parece inofensiva, ¿verdad? De hecho, parece una buena idea, ¿verdad? Hay que coexistir. Y saben que los cristianos hemos coexistido con todo tipo de diferentes religiones y de diferentes creencias desde que el cristianismo comenzó.
Pero son las otras creencias, son las otras religiones las que tarde o temprano se levantan contra el cristianismo, porque tarde o temprano tenemos que llegar al punto en el cual tenemos que proclamar que el único camino a Dios es Jesús. Y cuando proclamamos que el único camino a Dios es Jesús, inmediatamente estamos declarando como falsas todas las otras religiones. Estamos declarando que ninguna de las otras religiones pueden llevar a Dios, y ahí es donde ellos no pueden coexistir con nosotros. Porque si ellos de alguna manera llegan a poder coexistir con nosotros, entonces están aceptando que debe de haber alguna pizca de verdad en lo que estamos diciendo. Y si hay cualquier pizca de verdad en lo que estamos diciendo, quiere decir que lo que ellos creen es falso. Y si lo que ellos creen es falso, entonces si lo siguen sería ilógico. No podemos coexistir. Y no es que nosotros no queramos coexistir con ellos, nosotros podemos coexistir con ellos, respetar sus creencias. Cuando nos dicen ya no me hables de tu Jesús, no hablarles de nuestro Jesús. Pero cuando llegue al punto de determinar con claridad lo que la palabra de Dios dice, que Él es el camino, Él es la luz, Él es la verdad, ahí es donde ellos inmediatamente nos juzgan de intolerantes, ¿sí? Nos juzgan de que odiamos a la gente que no piensa como nosotros, nos juzgan de que queremos convertirlos a fuerzas, y ellos son los que no pueden coexistir con nosotros. Entonces Él quería exterminarlos, quería acabar con ellos. Y los judíos ahora cuando lo escuchan predicar, ahora cuando lo escuchan afirmar, decir sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ahora se asombran, están atónitos. Sí, no es verdad que vino acá hablando de Damasco para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes. Noten, el procurador de la justicia judía por medio de la ley ahora se vuelve en el abogado defensor de los que han recibido la gracia de Dios, a quien él antes persiguió. Ahora aquel que tiene no solamente el conocimiento para atacar el cristianismo, sino el conocimiento para reconocer la realidad del cristianismo, ahora se convierte en el principal apologista de la fe. Se convierte en el principal abogado de aquellos que creen en Cristo. Noten en el versículo 22, pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco. Noten por favor estas palabras, al demostrarles que Jesús era el Cristo. Ahora cuando está hablando de más fuerza, no necesariamente está hablando de fuerza física. Al hablar de más fuerza, estaba adquiriendo más fuerza en su manera de predicar, estaba adquiriendo más fuerza en su manera de presentar la verdad, estaba adquiriendo más fuerza una vez que el Espíritu Santo vino sobre él y podía hablar con autoridad, no solamente por el conocimiento que tenía, sino por el poder del Espíritu Santo que venía a darle el respaldo que necesitaba para presentar el Evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos de recordar, habiendo sido enviados por el Señor a predicar el Evangelio. Tenemos que recordar que no vamos nada más con nuestro intelecto, no vamos nada más con nuestro conocimiento, no vamos nada más con nuestra manera de hablar, nuestra facilidad de palabra o falta de ello. Vamos en la autoridad del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que le da poder a nuestras palabras. Es cuando tratamos de hacerlo por nosotros mismos, es cuando tratamos de hacerlo para sentirnos bien nosotros, de que estamos haciendo la voluntad de Dios, que nuestras palabras son solamente eso. Tenemos que recordar que el poder del Espíritu Santo de Dios, que fue el poder que resucitó a Cristo, también está en nosotros. Y noten que los confundía, estaban confusos, ¿sí? Estaban confusos todos los judíos que vivían en Damasco, porque les demostraba que Jesús era el Cristo. De nuevo, el conocimiento del Antiguo Testamento de Pablo, el conocimiento que tenía de la ley, el conocimiento que tenía de los profetas, el conocimiento en los libros de sabiduría, los salmos, Eclesiastés, Proverbios, sí, los libros de historia. Ese conocimiento le ayudaba en su mente, las cosas empezaban a hacer clic acerca de lo que habían hablado los profetas y cómo esto quedaba exactamente con la persona de Jesucristo y cómo todas habían sido profecías dadas muchos años antes proclamando que el Cristo venía, cómo vendría, a dónde vendría, qué iba a suceder con él. Todo esto empezó a hacer clic y empezó a proclamarlo como verdad. Y los judíos estaban confundidos. Porque, ¿qué vamos a hacer entonces? Si hemos interpretado mal
Todo lo que las Escrituras dicen, si hemos interpretado mal todo lo que hemos aprendido, si nuestros líderes religiosos han interpretado mal lo que la palabra de Dios dice, entonces quiere decir que tenemos que tirar por los suelos todo lo que sabemos, todo lo que confiamos, y tenemos que poner nuestra fe en Cristo. ¿Y saben qué? De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata. Porque es por fe en Cristo que somos salvos, ¿no es cierto? Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Y en lo único que debemos y podemos poner nuestra esperanza para la salvación eterna de nuestras almas es en Cristo. Si ponemos cualquier pizca de fe o esperanza en cualquier otra cosa que no sea Cristo, estamos cayendo en el mismo error que estaban los judíos, en que están tantas religiones, que creen que por su mucho hacer, que creen que por sus muchas costumbres religiosas, que creen que por sus muchos rituales, de alguna manera van a alcanzar aprobación delante de Dios. Es por fe en Cristo Jesús solamente. Y eso es lo que Pablo los estaba forzando a hacer. A que hicieran a un lado todas sus ideas preconcebidas acerca de su religiosidad, acerca de lo que ellos creían, y pensaran y vieran con claridad que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios. Porque única y exclusivamente cuando recibieran esa verdad y lo tomaran como verdad y realidad, iban a poder encontrar esa salvación. Ahora, algo curioso pasa aquí entre el versículo 22 de Hechos capítulo 9 y el versículo 23. Porque entre los versículos 22 y 23 al parecer pasa algo de tiempo, como unos 3 años más o menos, durante los cuales Pablo se va a Arabia y ahí recibe instrucción del Señor Jesucristo mismo por medio de revelación acerca de todo lo que Jesucristo enseñó a los otros apóstoles. Uno de los prerequisitos para ser apóstol es haber estado con Jesús, es haber visto físicamente a Jesús, es haber recibido enseñanza de Jesús. Si no se había recibido enseñanza de Jesús, entonces la persona no se podía llamar apóstol, no era aceptada como apóstol en el sentido del oficio apostólico que tenían los primeros 12 que Jesús escogió. Entonces, como Pablo iba a pasar a ser el 12º apóstol, ¿sí? Aquel que iba a tomar finalmente el lugar de Judas, Jesús tenía entonces que someterlo a él, a la enseñanza que sometió a los otros apóstoles, para que su apostolado pudiera ser válido. Por eso yo estoy tan en contra de todos aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles en nuestra era, ¿sí? Porque saben que si vamos a hablar del término apóstol, lo único que quiere decir es enviado. Y si el término apóstol quiere decir enviado, entonces todos ustedes y yo somos apóstoles. Porque todos hemos sido enviados, ¿sí? Pero hay quienes se llaman a sí mismos apóstoles en el sentido del oficio principal del apóstol, que fue algo que solamente les perteneció a los 11 apóstoles que quedaron después de Judas y a Pablo, porque él recibió la instrucción de Jesús mismo. Él habla de esto en Gálatas, en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12, en donde leemos: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que, ¿qué dice ahí? Jesucristo me lo reveló. Yo no lo aprendí de nadie, Jesucristo me lo reveló. Él fue el mismo que me habló, Él me enseñó de lo que se trataba el evangelio, Él fue el que me dio las instrucciones de cómo predicarlo. Si yo no fui y lo recibí de alguno de los otros maestros, yo no fui y lo recibí de algún hombre, yo lo recibí de Cristo mismo. Y eso es lo que le daba validez al apostolado de Pablo. Eso es lo que le daba la autoridad, que lo había recibido de Cristo mismo. Él se fue al desierto, vamos a ver más adelante, y ahí el Señor por revelación le enseñó todo acerca del evangelio. En mismo Gálatas capítulo 1, pero ahora en el versículo 15,
Sigue escribiendo Pablo, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a él le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, dice el versículo 18, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces ahí Pablo claramente nos dice, después de que fui convertido a Cristo, después de que el Espíritu Santo vino sobre mí, después de que el Señor me tocó en el camino a Damasco cuando iba a perseguir a la iglesia, Él me llevó y me di cuenta que Dios me había apartado desde antes de que yo naciera, desde que estaba en el vientre de mi madre, ya Dios me había apartado y Él decidió cuándo iba a revelar a su Hijo en mí y me envió, note ahí, primeramente a los judíos. Me envió primeramente a los judíos. Y cuando volví, y después de que me pasé ese tiempo en Arabia, volví a Damasco. Y después de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro. Permaneció con él 15 días, dice, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y noten cómo los apóstoles que está mencionando ahí son parte del grupo que el Señor Jesucristo había escogido desde el principio. No era cualquier nombre lo que estaba mencionando, eran parte de aquellos 12 que Jesús había escogido desde el principio. Y es después de este tiempo en Arabia y del regreso de Pablo a Damasco entonces, que ahora la historia de Hechos 9 sigue en el versículo 23. Lea conmigo, dice, después de algún tiempo los judíos se reunieron en consejo y note lo que dice ahí, resolvieron matarlo. Estaban asombrados, estaban atónitos de que ahora este hombre que había perseguido a la iglesia estuviera predicando en las sinagogas abiertamente a Cristo. Estaban asombrados que él pudiera demostrarles que Jesús era el Cristo. Estaban asombrados de que él pudiera afirmar que Jesús era el Hijo de Dios. Estaban asombrados por todo ello, estaban atónitos. Su manera de predicar, el mensaje que traía, la forma en la que quizás les presentaba las escrituras, haciéndoles entender que lo que les estaba diciendo era verdad. Y como estaban asombrados y sintieron que lo que les estaba diciendo era la verdad, e iban a tener que, si es que era la verdad, hacer a un lado toda su manera de creer y todas sus esperanzas en el judaísmo, ¿qué es lo que deciden hacer? Matarlo. Es más fácil deshacerse del problema que lidiar con el problema, ¿no es cierto? Es más fácil acabar por lo sano. Si nos deshacemos del problema, mejor. Si nos deshacemos del problema, entonces ya no tenemos que lidiar con él. O sea, esa no es la forma de hacer las cosas en el cristianismo. Sí, los problemas son una oportunidad para crecer. Los problemas son una oportunidad para que nuestra dependencia en Dios crezca. Los problemas son una oportunidad para que Dios se manifieste en nuestras vidas y nos ayude a salir adelante a pesar de ellos. No debemos entonces ser como el mundo, que llega un problema y lo que hacemos es lo que estos judíos querían hacer: matarlo inmediatamente, ¿verdad? Matarlo inmediatamente. ¿Tenemos problemas en el trabajo? Me busco otro trabajo. Es el patrón. Son mis compañeros. ¿Sí? ¿Te has examinado tú para ver si a lo mejor eres tú? ¿Es el único trabajo en el que has tenido problemas o has tenido problemas en otros trabajos? No, pues he tenido problemas en otros trabajos. Y cuando te vas a los nuevos trabajos, ¿qué es lo único que te llevas? No, pues nomás me voy yo. Y cuando llegas al otro trabajo, ¿encuentras los mismos problemas? Pues sí. A lo mejor el problema no es el trabajo, ni el patrón, ni los compañeros. A lo mejor el problema eres tú. Pon atención en lo que tú estás haciendo. Vivimos en una sociedad en la que cualquier cosa que nos da problemas lo tiramos, ¿no es cierto? Es tan fácil adquirir cosas. Ya no está muy rápida mi iPad, pues vamos a comprar otra. Ya mi computadora está bien lenta, pues ya están bien baratas, ahorita vamos por otra. El microwave ya no se le prende el foco, pues vamos a comprar otro. Mi esposa ya no está siendo la misma que conocí cuando me casé con ella.
lastimadamente. Vivimos en una sociedad que eso es lo que piensa, que tenemos que deshacer. Los bebés que mueren cada día por medio del aborto son un problema para alguien. Y deciden que en lugar de lidiar con el problema, es mejor deshacerse de ellos. Esa no es la manera en la que nosotros lidiamos con los problemas como cristianos. La manera en la que nosotros lidiamos con los problemas es pidiéndole a Dios que nos muestre qué me quieres mostrar, qué me quieres enseñar, qué me quieres decir, cómo me quieres ayudar a crecer. ¿Cómo lo vas a usar para moldarme más a la imagen de tu Hijo Jesucristo? Si estos hombres deciden que, ok, predica poderosamente, nos está mostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo, nos está confirmando que Jesús es el Hijo de Dios y lo está demostrando claramente. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si lo matamos? ¿Qué? Y se nos quita el problema. ¿No fue lo mismo que hicieron con Jesús? Tenemos un problema, hay que quitarlo, lo quisieron matar. Y noten por favor cómo las personas que sin duda habían adorado a Saulo por lo que estaba haciendo en contra de la iglesia, ahora se oponían hasta el grado de quererlo matar. ¿Sí? Ahora se oponían hasta el grado de quererlo matar. Aquellos que lo miraban como aquel gran intelecto judío, aquellos que lo miraban como aquel gran maestro judío que había sido instruido a los pies de Gamaliel, el más grande maestro de los judíos también. Ahora estos mismos están queriéndolo matar. Y ¿saben qué? Aquí se confirma lo que el Señor había dicho a Ananías en el versículo 16 de Hechos 9, en donde Él le dice: yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y esto era solo el principio. Esto era solo el principio. ¿Saben qué? Dios siempre nos dice la verdad. Dios nunca nos engaña. Él no puede decir mentiras. Y Él siempre nos dice la verdad. Él nos habla con la verdad acerca de cómo nuestra obediencia a Él va a traer bendiciones y cómo Él nos quiere bendecir y cómo Él nos quiere dar todo lo que necesitamos y cómo Él quiere estar a nuestro lado para levantarnos cuando caemos, fortalecernos cuando nos debilitamos. Y saben que podemos contar con ello. Pero también el Señor en su palabra nos dice que vamos a ser perseguidos por nuestra fe. También en su palabra nos dice que los que queramos vivir una vida piadosa y santa delante de Dios vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir aflicciones. Y saben que cuando se trata de esas promesas, también podemos estar seguros de que van a llegar esos tiempos. Porque si Dios nos lo está diciendo porque quiere que estemos preparados para cuando llegue el momento de ser perseguidos y de sufrir por causa de su nombre. Porque va a llegar ese momento en cada una de nuestras vidas, a mayor o a menor grado, en diferentes situaciones y diferentes circunstancias, pero vamos de alguna manera a sufrir y ser perseguidos por causa de su nombre. Y Él quiere que lo sepamos y quiere que sepamos que las cosas que nos promete, tanto buenas que Él nos puede dar como las malas que nos van a causar por causa de nuestra predicación del Evangelio, van a llevarse a cabo. Bueno, si ustedes creen que Pablo no sufrió más de lo que cualquiera de nosotros, cuando menos aquí, hayamos sufrido hasta ahorita por nuestra fe o vayamos a sufrir en el tiempo futuro, lean conmigo lo que escribe Pablo a los Corintios acerca de sus sufrimientos por causa de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 11, comenzando con la segunda parte del versículo 23, Pablo, hablando de su trayectoria como apóstol, dice: mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos.
Versículo 27 sigue diciendo: he pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y sed, muchas veces he comido, no he comido, y he pasado frío y desnudez. Échese ese trompo a la uña por predicar el evangelio de Jesucristo. Y a veces nosotros nos quejamos por cualquier cosita, ¿no es cierto? Algo pasa que no es lo que nosotros esperábamos, algo pasa que no es lo que nosotros hubiéramos deseado, y todo el mundo se nos viene abajo. Y hasta nos dan ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Al diablo con este cristianismo. Ya no quiero ir en la iglesia, ya no quiero seguir escuchando, ya no quiero seguir oyendo la palabra de Dios. Siempre que voy me doy cuenta de que estoy haciendo algo mal. Pues hágalo bien. Y nos queremos dar por vencidos. Nunca esperé que esto fuera lo que sucediera. Yo nunca esperé que seguir a Cristo iba a costarme tanto. Yo pensé que cuando llegara a Cristo todo me iba a empezar a salir bien, todo iba a ser fácil. No, a veces no es así. Sí, Pablo sufrió por causa del evangelio. Y verdaderamente que sufrió. No le fue muy bien. Y luego noten lo que dice en el versículo 28 de 2 de Corintios 11. Y además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que me llama la atención a mí. Digo, todo lo demás, ok, está bien. Pero a pesar de, lo que me llama más la atención es que dice, además de todo eso, de todo lo que les he mencionado en los versículos anteriores, lo que cada día pesa sobre mí, o sea, lo que en realidad me carga, lo que en realidad me hace sentir la carga, es mi preocupación por todas las iglesias. Noten por favor aquí el corazón de Pablo, el cambio que ha habido en su corazón. Sí, lo que había odiado tanto, lo que había querido erradicar, exterminar, ahora es lo que más le preocupaba. Ahora es por lo que más se preocupaba. Ahora era lo que quería asegurarse de que estuviera bien, de que estuvieran bien enseñadas, de que estuvieran bien cuidadas, de que recibieran claramente la palabra de Dios y de que pudieran crecer en el conocimiento del Señor y de que pudieran mantenerse conectadas en unidad los unos con los otros, fortaleciendo así el testimonio delante del mundo, testimonio de la iglesia delante del mundo, sirviéndose unos a otros. Esa era la mayor preocupación que Pablo tenía. Y aquellos que tanto respeto y admiración habían tenido por él, por su celo en perseguir a la iglesia, ahora lo odian y quieren deshacerse de él. Y yo me pregunto, ¿pero qué Saulo, Pablo ahora no era el mismo Saulo entrenado por Gamaliel, celoso de Dios, conocedor de la ley, que simplemente la ha entendido finalmente y está aplicándola correctamente ahora? ¿No es el mismo? Sí, es el mismo, pero ahora tenía a Jesús en su corazón. Y porque ahora tenía a Jesús en su corazón, por eso ahora no lo podían aceptar. Porque tenía a Jesús en su corazón, el odio de ellos creció contra Saulo. Y la verdad de las cosas es que el odio de ellos no era contra Saulo. Ellos estarían dispuestos a aceptar a Saulo de nuevo, pero siempre y cuando se olvidara de quién, de Jesús. Siempre y cuando se olvidara de Jesús. Ese era el problema. No era Saulo, era Jesús. Y eso es algo que yo creo que todos los que somos cristianos en algún tiempo en nuestra vida hemos vivido, porque eso es lo que pasa con nosotros, ¿no es cierto? El mundo está más que dispuesto a aceptarnos con los brazos abiertos, aun cuando traigamos la etiqueta de cristiano puesto, ¿sí? Podemos decir soy cristiano y están dispuestos a aceptarnos con los brazos abiertos. Pero nos aceptan siempre y cuando no traigamos a Jesús con nosotros. Siempre y cuando dejemos a Jesús
dentro de las 4 paredes de la iglesia. Siempre y cuando dejemos a Jesús dentro de nuestra casa o dentro de nuestro carro, pero que no lo llevemos a donde quiera que vamos. Que no lo presentemos a donde quiera que vamos. Que eso sea nada más entre nosotros y Dios. Que eso sea en nuestra vida privada. Que eso sea en nuestra vida religiosa. Pero es imposible. Porque Jesús es Dios. Y Jesús es eterno. Y donde quiera que vamos, Jesús va con nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de si lo vamos a exhibir, si lo vamos a exponer, si lo vamos a presentar o lo vamos a guardar en la bolsa de la camisa y decir, ahí quédate, ok, hasta que pueda platicar contigo. Ahorita estoy en el trabajo, ¿okay? Ahorita estoy en la escuela, ¿sí? Ahorita estoy en el antro con los amigos, ¿ok? Ahí quédate hasta que pueda volver a platicar. Quieto. Si estamos dispuestos a hacer eso, el mundo nos recibe. Oh, ¿eres cristiano? Sí, yo también. Pero cuando como Pablo no podemos quedarnos callados. Cuando donde quiera que vamos queremos llevar la fragancia de Cristo. Donde quiera que vamos queremos hablar del mensaje de salvación. En donde quiera que vamos queremos presentarlo como el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, tú eres uno de esos cristianos fundamentales, radicales, que quieres que todo mundo se convierta a Cristo. Como Pablo dijo cuando declaró delante de Félix, Félix, yo quisiera que todo mundo fuera como yo menos estas cadenas. Que todos estuvieran locos por Jesús, que todos estuvieran convencidos de que Jesús es el Cristo, que todos vinieran a Él. Sí. Sí, nos aceptan, pero siempre y cuando no traigamos a Jesús con nosotros. Escuchen las palabras de Jesús. Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los escogí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahí está una de las promesas del Señor. ¿Saben que no escuché? A nadie que dijera, amén. Y no los culpo. Yo tampoco digo amén. Pero sé que es una promesa de Dios. Sé que es una promesa del Señor. Y también se va a cumplir. ¿Sí? Entonces tenemos que acordarnos de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que acordarnos que donde quiera que vamos, tenemos que llevar a Jesús con nosotros. Tenemos que acordar que cualquier persona que tenemos delante de nosotros que no ha profesado fe en Cristo es un campo misionero para nosotros. Tenemos que acordarnos que toda persona que nos rechaza, no nos rechaza a nosotros, sino que rechaza al Jesús al que le queremos presentar. Tenemos que acordarnos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Versículo 24 de Hechos 9 sigue diciendo, así que de día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Noten, de nuevo el perseguidor por segunda vez se convierte en el perseguido. Ahora es Pablo el que tiene que salir huyendo porque los que antes estaban de su lado ahora lo quieren matar. Y saben que esto nos habla de la inconsistencia y de lo voluble y necio que es el hombre. ¿No es cierto? Digo, un momento lo tienen a uno acá arriba. Uy, qué bárbaro, qué buen esto, lo aquello es, ¿verdad? Qué buen empleado, qué buena empleada, qué buen doctor, qué buena cocinera, qué buen lo que sea. Y luego dice uno algo que no es, con lo que no están de acuerdo. Uy, olvídate, ni le prestes atención porque es un tonto, es un necio, es un peleonero, es esto y lo demás y todo aquello. Porque algo se dijo que no iba de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y ese es el hombre.
Ese es el hombre natural, ese es el hombre que un día está la cosa más feliz del mundo y el otro día, agárrense si los ven mal parqueados, ¿ok? Porque les va a ir mal, les va a ir mal, ¿sí? Y eso es algo que los cristianos no debemos ser, de nuevo es algo que los cristianos no debemos ser. Si hay algo que los cristianos debemos ser, es constantes en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de presentar a Cristo ante la sociedad en la que vivimos. Santiago nos advierte en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos caminos? En todos sus caminos. Aquel que dice, hoy es domingo, hoy sí creo. Y luego mañana se levanta y dice, hoy es lunes, ahora creo poquito. Y luego llega el miércoles. Y hoy es miércoles, ahora creo que estoy creyendo un poco menos. Y luego llega el viernes y así sucesivamente. El que está de doble ánimo, el que está constantemente, es inconstante en sus caminos. Tenemos que ser firmes, especialmente en lo que se trata del Señor. ¿Y saben qué era? Para que estos hombres dijeran, wow, el que antes perseguía a los de este camino ahora los ha unido y se les ha unido. Quizás valga la pena ver más acerca de esta nueva enseñanza. No es lo que dicen, no es lo que dicen. Lo quieren matar, quieren acabar con él. Siglo 26 de Hechos 9 sigue diciendo, y cuando Saulo llegó a Jerusalén tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Noten, finalmente Saulo llega a Jerusalén con todos los cristianos, llega con todo el fervor de Cristo, llega a predicarles, a ayudarles, a defenderlos quizás. ¿Y qué hacen los cristianos? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban limitando el poder de Dios para cambiar a Saulo y convertirlo en alguien que él pudiera usar. No me levanten la mano ni nada, pero ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien y hemos dicho, a ese ni Dios lo salva? ¿Ok? A ese no hay forma de que nadie lo transforme. Y hasta hemos usado aquel dicho mexicano, ¿verdad? Árbol que nace chueco, ni Dios lo endereza. ¿Es cierto? ¿Ese es el Dios en el que cree usted? Porque sabe que yo creo en un Dios que si pudo cambiar mi corazón, puede cambiar el corazón de cualquier persona. De la persona más pecadora, de la persona más difícil, puede cambiar ese corazón. Y estos cristianos estaban diciendo, es Saulo. Dice que es cristiano, ¿tú cómo la ves? No, yo a este camarada no le creo ni el bendito. No vaya a ser que lo único que quiera hacer es meterse aquí entre nosotros y luego nos lleva arrastrándonos ante el concilio. ¿Sí? Los hermanos entonces tienen miedo de aceptarlo y parece ser que no se acuerdan que no mucho tiempo antes ellos eran los que estaban siendo rechazados por Saulo, y ahora que él venía a ellos convertido al Señor y dispuesto a sufrir por el Señor, de sufrir por su nombre y sufrir con ellos por causa del Señor, ellos no están dispuestos a aceptarlo por todo lo que sabían que había hecho. Una pregunta para que la medite. ¿Qué haríamos nosotros si un día entrara por las puertas de la iglesia la persona que más nos ha perseguido, que más daño nos ha hecho y se convierte al Señor? ¿Qué haríamos? La persona que más daño nos ha hecho, la persona que más nos ha hecho sufrir, la persona que más nos ha perseguido por nuestra fe, un día entra por las puertas de la iglesia, escucha el mensaje y pasa al frente a recibir a Cristo.
¿qué haríamos? Nos acercaríamos a él o ella por detrás y lo tomaríamos de los hombros y diríamos: gloria a Dios, finalmente. Finalmente has escuchado la voz de Dios. Finalmente te has acercado a Él. Finalmente el Espíritu Santo se agarró de tu corazón y ahora eres uno de sus hijos o sus hijas. O lo miraríamos desde nuestro asiento y diríamos: ya lo conozco. Es puro emocionalismo. Ahorita está llorando, pero verás después. Va a volver a sus viejos caminos. Va a volver a lo que hacía antes. Ya lo he visto antes. Tenemos que pensar en ello porque es una posibilidad. Yo a veces me pongo a pensar: ¿qué tal si fulano o fulana de tal entrara por la puerta de la iglesia y pasara al frente a recibir? ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a gozar con él o ella? ¿Iba a darle gracias a Dios por finalmente tocarlo? ¿O me iba a esconder? Iba a decir: no es real. Tenemos que tener cuidado de no caer en este error que los cristianos cayeron en esta situación. Sí, porque es muy posible que suceda. Es muy posible que eso pase y tenemos que pedirle al Señor que empiece a obrar en nuestro corazón por si eso llega a pasar, estar preparados. Lean conmigo lo que Pablo les escribió a los romanos en Romanos 12, comenzando con el versículo 14. Dice: bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Versículo 17 dice: no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Y quiero agregar yo aquí: no hay una sola situación en la cual no dependa de nosotros vivir en paz, ¿ok? Siempre depende de nosotros. Porque depende de nuestra reacción, depende de nuestras palabras, depende de nuestra actitud, si podemos tener paz aún con la persona que nos ha causado tanto daño. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Versículo 21, la clave: no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. ¿Se fijan? Estos cristianos, esto es lo que deberían aplicar. Y esto no estaba escrito cuando sucedió lo que sucedió, pero la palabra de Dios nos dice que al que mucho le es dado, ¿qué? Mucho le es requerido también. Y nosotros sí tenemos este conocimiento. Nosotros sí tenemos estas escrituras para ser dirigidos por ello. Pablo tuvo un amigo entre los cristianos. Pablo tuvo a alguien que estuvo dispuesto a escucharlo, que estuvo dispuesto a creer y estuvo dispuesto a abogar por él. Noten el versículo 27. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y ahí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, perdón. Digan, hubo este hombre que se llamaba Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo o aquel que da ánimo. Y él tomó como su responsabilidad personal el llevar a Saulo ante los que eran los apóstoles y les contó todo lo que había sucedido con él y les contó cómo había predicado con mucho valor en Damasco el nombre de Jesús. Sí, saben que nosotros debemos siempre buscar ser Bernabés en nuestra iglesia. ¿Sí? Con aquellos que recién se han convertido a Cristo, sí, claro, pero también lo debemos ser con aquellos que vienen y nos visitan aquí en la iglesia.
Saben que mucha gente me pregunta, hermano, ¿en qué puedo servir en la iglesia? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Quiero hacer algo, ya estoy cansado de estar sentado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una de las cosas que todos podemos hacer es ser Bernabés. ¿Sí? Cada que venimos a la iglesia, cada que nos reunimos en la iglesia, debemos buscar los rostros nuevos, los rostros que no conocemos, los rostros que no lo he visto aquí antes o no lo he visto aquí antes. Y debemos ir con ellos y presentarnos con ellos y buscar ser el punto de conexión entre ellos y el resto de la iglesia. Eso es algo que todos, eso es un ministerio en el que todos debemos de estar sirviendo, en el ministerio de la hospitalidad. ¿Sí? No hay razón por la cual tenemos que tener una iglesia estilo drive-in, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba chamaquito y mi jefa iba y compraba leche en un drive-in, ¿sí? Lo único que tenía que hacer uno era manejar en el carro hacia donde estaban los que despachaban y le pedía a uno lo que quería comprar y se lo daban a uno y uno pagaba y luego se iba inmediatamente. Eso no debe ser la iglesia. La iglesia debe ser un lugar en donde hay compañerismo, en donde nos buscamos los unos a los otros, en donde oramos los unos por los otros, en donde si vemos una cara desconocida vamos y nos presentamos con él o con ella, que se sienta bienvenido, que sienta que aquí en la iglesia tiene un grupo de hermanos, ¿sí? O potenciales, hermanos potenciales, con los que puede contar para que oren por él o ella, con los que puede contar para ser su amigo, ¿sí? Y esa es una de las cosas que todos debemos y podemos hacer. En Proverbios 18:24, en la versión Reina Valera 60 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Sí? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Otra manera de traducir eso es, el hombre que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. ¿Sí? Hay mucha gente que a veces viene a la iglesia, a mí nadie me saludó, a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me dio la bienvenida, a mí nadie esto y lo otro. ¿Sabe qué, amigos? Si usted está aquí con nosotros hoy y nos está visitando por primera vez, una de las cosas que dije al principio del servicio era, después del servicio, pase al frente, preséntese, quiero conocerle personalmente. Eso es yo extendiéndole mi mano de amistad para que cuando termine el servicio pase al frente y se dé a conocer. Quiero ser su amigo. Y todos los que estamos aquí, que tenemos tiempo y aquí queremos ser amigos de todos los demás. Pero debemos mostrarnos amistosos. Debemos mostrarnos como amigos. Versículo 28 sigue diciendo ahí en Hechos 9, desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad. Y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos de nuevo trataban de matarlo. Cuando habla de los griegos, está hablando de los judíos griegos, los que hablaban griego, aquellos que primero empezaron a perseguir a Esteban y que finalmente fueron los que lo mataron. Ahora viene Pablo y les habla con ellos y les empieza a predicar y empieza a debatir con ellos. ¿Y qué es lo que ellos buscan también? Matarlo. Versículo 30 dice, cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, dice el versículo 31, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Noten, tuvieron paz las iglesias. ¿Por qué? Porque la persecución cesó un poco. ¿Se acuerdan lo que Gamaliel les dijo al concilio cuando llevaron a Pedro y a Juan delante de ellos para acusarlos y amedrentarlos? Gamaliel les dijo al concilio, miren, hombres, varones, israelitas, dejen a estos hombres en paz, no hagan nada en contra de ellos. Porque ha habido muchos Cristos que se han levantado, ha habido muchos hombres que se han levantado y cuando matan al líder, el movimiento muere. Así Jesús se levantó y lo mataron, a lo mejor el movimiento va a morir porque no viene de Dios, pero si es de Dios, van a estar luchando contra Dios. Ahora noten lo que sucede. ¿Quién es el cabecilla de la persecución? Pablo. Y cuando Pablo se convierte a Cristo, ¿qué sucede? Su movimiento muere por un tiempo y la iglesia tiene paz, ¿sí? Era edificada en el temor del Señor y su número aumentaba por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué vemos aquí en esta historia de Pablo? Número 1, que Dios quiere y puede alcanzar hasta las personas que nosotros consideramos más difíciles de alcanzar. ¿Quién dice amén? Aunque nosotros pensemos que son difíciles de alcanzar,
Dios quiere alcanzarlas. Y ¿saben qué? Quizás nosotros mismos seamos una de esas personas o fuimos una de esas personas. Dios nos alcanzó o Dios quiere alcanzarnos. Que a menudo esas personas que nosotros nunca pensamos que se rendirían a Cristo son las personas que más apasionadamente predican a Jesús. ¿No se han dado cuenta de eso? Y las personas que más se oponen, una vez que se convierten, son las que más apasionadamente predican a Jesús. Que Dios quiere y puede usar a esas personas para su honra y su gloria. Que los pecados que ellos cometieron en su ignorancia no los han descalificado para ir y predicar el evangelio y de poder servir al Señor en su obra. Así como los nuestros no nos descalifican a nosotros también. Y podemos también servir a Dios. Y número 3, que cuando nos convertimos al Señor, una de las evidencias de nuestra conversión es que no nos podemos quedar callados y proclamamos a Jesús como Señor y Salvador donde sea que vamos y nos cueste lo que nos cueste. Si eso no es lo que está pasando en nuestra vida, no quiere decir que no somos salvos. Simplemente quiere decir que a lo mejor hemos olvidado nuestro primer amor. Simplemente quiere decir que a lo mejor nos hemos enfriado. ¿Y saben quién es el único que puede encender ese fuego de nuevo en nuestro corazón? El Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que ir a pedir ese Espíritu Santo para que ese fuego se encienda. Amén.